Bienvenidos a JL Interviews TV América, presentado por Joana Longava. Hola, bienvenidos al programa JL Interviews TV América. Hoy hablo con Guillermo Rivas, argentino que radica en Perú y dueño de una de las más exitosas librerías de Lima, Book Vivant. Les invito a ver esa entrevista y que disfruten. Guillermo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tú estudiaste en Buenos Aires Ciencias Políticas. Así es. Y ahora te encuentras aquí en Lima, Perú, manejando una de las más exitosas librerías del país, de la ciudad. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó ese cambio, ¿no? De Argentina a Perú y de política a literatura y vino? Política y literatura. No, bueno, la relación con el libro yo creo que siempre estuvo desde la adolescencia, por mi padre, por la lectura en casa, por la biblioteca, etc. Siempre creí que había que tener un trabajo que fuera independiente de la política, porque a veces en Argentina es un tema bien crítico. Sí. Y así fue que empecé a trabajar para la revista de la Facultad de Ciencias Sociales, vendiendo publicidad para la revista. Entonces eso me llevó a relacionarme con muchos editoriales, empecé a conocer gente y de ahí me ofrecieron un trabajo en un momento para hacer... Pero todo siempre en Buenos Aires. Siempre en Buenos Aires. Me contrataron porque yo conocía mucho la universidad y conocía los ámbitos universitarios más allá de la Universidad de Buenos Aires. Entonces la editorial me dijo, un medio tiempo, necesitamos a alguien en Argentina que lleve los libros a los profesores, te recomienda que usen los libros y después avisarle al importador que traiga los libros, ¿no? Empecé con eso, trabajé para una editorial llamada Prentice Hall, llevando libros a los profesores, hablando con los profesores. El tiempo se convirtió en un tiempo más completo y después la empresa para la que trabajaba se instaló en Argentina, abrió oficinas y demás y me ofrecieron una posición ahí y en algún momento, bueno, había que mantener familias y había que dedicarse a trabajar más fuertemente todavía. Así que nada, pasé a ser director de comercial de Conosur para esta editorial que se llama Pearson, que era la dueña de Prentice Hall. Y de ahí, en una de las tantas crisis argentinas, la del 2001, la más famosa, me ofrecen a irme de la empresa, de mi casa, o si quería, podía hacerme cargo de las oficinas de esa empresa en Perú. Entonces me ofrecieron despido o ir a trabajar en Perú, a abrir la oficina en realidad para Perú y para Bolivia. Así que en el enero del 2003 ya estaba viviendo aquí, abrí las oficinas de este grupo educativo llamado Pearson, que está muy vinculado a textos de enseñanza del idioma inglés, por un lado, y por el otro lado a texto universitario, ¿no? Que es lo que yo ya venía trabajando de antes. Así que me hice cargo de la oficina aquí, trabajé 4 años para ellos, después me trasladaron a Santiago de Chile, trabajé 2 años más para ellos ahí, y sumé como casi 15, 18 años trabajando para ellos. Y después ahí me volví a Perú como director del grupo Macmillan, que es un grupo también de texto educativo vinculado a la enseñanza del idioma inglés. Y de ahí estuve un poquito menos de 2 años, ya en Perú de vuelta, me llaman de una editorial española que se llama SM. Entré a trabajar ahí y trabajé hasta el 2016, y ahí empezó a haber oportunidades de armar un proyecto más vinculado a lo cultural que a lo educativo. Así que en el 16 empecé a trabajar proyectos de librerías, empecé como consultor, después armé mi propio proyecto que se llamó Monoblog, después de ahí armé otro proyecto llamado Books and Company, llegamos a armar tres librerías aquí en Lima, después la pandemia nos golpeó muy fuerte, tuvimos que cerrar 2 y yo después vendí mi parte ahí, pues la empresa se convirtió en una empresa distribuidora de libros educativos, y ya ahí terminé de armar mi proyecto que es Book Vivant, que es librería, biblioteca, cafetería y una importadora y distribuidora de libros de literatura general, ¿no? Yo que siempre viajo a Buenos Aires, cada vez me sorprende la cultura que hay en cada esquina. Te quisiera preguntar, visto que tú viviste, en ambos países, ¿cómo ves tú esa cuestión cultural aquí en Lima, Perú, comparando con Buenos Aires o con otras ciudades del mundo donde viviste? Mira, y siempre un poco la tendencia de la gente en general es ver como el medio vaso vacío, ¿no? Entonces todo lo que le falta a Perú. A mí Perú me abrió las puertas, me dio un trabajo, sigo aquí, la verdad que me va bien. Entonces
Yo digo, Perú le faltan cosas, sí, le faltan cosas, pero tiene primero un gran espacio de oportunidad, ¿sí? Y ya si querés hablando netamente de lo cultural, ¿no? O sea, ¿el desarrollo cultural de Perú es igual de Argentina? No. ¿Es igual de España? No. ¿Es igual de México? Tampoco. Pero hay que entender también la historia, ¿no? O sea, no es que los peruanos decidieron tener menos desarrollo cultural que Argentina, que México o que España. Se dieron condiciones políticas, económicas, sociales. O sea, recordemos siempre que Lima era la principal capital de un virreinato en toda la América. Era la número 1, era la capital más importante de toda América. Y no hubo un proceso acá de élite liberal, cultural, independentista, como sí hubo en México, como sí hubo en Caracas, como sí hubo en Buenos Aires, sino que aquí estuvo la resistencia hasta el final. O sea, Perú, como un virreinato, fue invadido, ¿no? por el resto de los americanos para tratar de quitar a los españoles de aquí, ¿no? Entonces, los procesos históricos son muy diferentes los de Perú de los de otros países, ¿no? Como construcción de una sociedad y de una cultura, ¿no? Y recordemos que España en ese momento era un país súper retrógrado, y aquí el virreinato de Lima era también súper retrógrado, ¿no? Muy controlado por lo religioso, etcétera. Cuando empezó a surgir, vino la guerra con Chile, que fue devastadora, devastadora. O sea, Lima estuvo tomada 3 años por el ejército chileno y devastada. Al día de hoy, la mitad de los libros incunables de la Biblioteca Nacional del Perú siguen estando en Chile, porque no se los devuelven todavía, porque fueron botín de guerra en la guerra. Entonces, hay muchas cosas para entender el punto de partida. Entonces yo digo, falta un montón. Ahora yo parto. Primero, estoy agradecidísimo con este espacio. Creo que hay mucho lugar para hacer cosas que yo no hubiera logrado hacer en Argentina, ¿sí? Entonces creo que lo que falta acá al mismo tiempo es una oportunidad para los que queremos hacer gestión cultural, para los que queremos hacer difusión cultural, o que queremos trabajar con el libro. Los países evolucionaron diferente, aquí hay mucho por recorrer. Lo interesante es que, a diferencia por ahí de Argentina, para no ir muy lejos, es que no vienen de 4 crisis culturales y sociales, sino que vienen de no tenerlo, ¿sí? Entonces, lo que hay para adelante, para mí es mucho más fácil que reconstruir cosas en Argentina, por ejemplo. Hay que empezar otra vez a rearmar, y está la gente más enojada, y está la gente herida, y hay un montón de temas por resolver muy complicados. Aquí, o sea, nunca hubo tantas librerías como hay ahora. Imagínate, yo en 2003 que llegué, había menos de 50 librerías en todo el país. Hoy hay más de 250 librerías. Eso es positivo. O sea, está creciendo, sí. Algo está pasando, algo está cambiando. Es una sociedad que tiene cultura, mucha cultura, lo que sí no ha tenido nunca inversión, ¿no? No ha tenido una inversión cultural, nunca ha tenido un Estado presente para promover la cultura. O sea, entonces también hay que entender ese tipo de cosas. Recién hace 3 años, por primera vez en la historia del Estado peruano, por 200 años, ¿sí? Por primera vez hace 3 años, el Estado empezó a comprar libros para las bibliotecas públicas, ¿sí? Teníamos bibliotecas públicas en Perú, muy poquitas, pero finalmente con bibliotecas públicas, una por casi 400 municipios, porque son municipales. Y cuando tú le preguntabas cómo adquieren ustedes los libros, te decían por donación, ¿sí? Y siempre se había trabajado sobre esa base. Nunca se habían desarrollado bibliotecas públicas con inversión del Estado. Y por primera vez, hace 3 años, el Estado empezó a comprar sistemáticamente, todos los años, 1, 2, 3 millones de dólares en libros para nutrir las bibliotecas públicas municipales. Entonces, ¿sí? Está sucediendo. Bueno, yo creo que hay mucho camino por recorrer, pero que está muy buena la oportunidad. ¿Cuáles autores contemporáneos argentinos nos recomiendas? Bien. Fundamentalmente, yo creo que el fenómeno de las escritoras argentinas está dando mucho que hablar, y yo siento que hoy ellas son mucho más interesantes que los hombres en sus propuestas, ¿sí? Mi preferida de este momento es Mariana Enríquez. Ella es una escritora joven que empezó como encasillada en una aparente escritura vinculada al terror, pero al poco tiempo creo que la gente se dio cuenta de que el terror era una excusa para escribir una excelentísima literatura. Sí, por los Estados Unidos. Muy reconocida. Yo creo que ella es realmente extraordinaria y es parte como el día del emergente, lo que es la literatura argentina. La otra definitivamente es Samantha Joestlein. Ella vive en Alemania ahora, pero siempre escribió en castellano y siempre se reconoció como argentina. También una de las más premiadas.
y que realmente también yo creo que ha movido la escena literaria en términos de que es la mejor representante, según mi humilde opinión, de un Bioy Casares, un Cortázar, te diría en parte un Borges, sobre todo porque escribe con un cierto contenido fantástico, que escribían estos autores con altísima calidad literaria y al mismo tiempo como un recurso para contar cosas. No es que es una autora de literatura fantástica, ¿no? Que hace sagas o duendes, ¿no? Sino que utiliza ciertos aspectos fantásticos para contar una historia, ¿no? Así que me parece realmente maravilloso y creo que es una de las grandes herederas, o sea, de la gran tradición literaria, si quieres, de Argentina, ¿no? Y después, la que creo que rompió un poco todos los moldes del esquema literario en Argentina es Dolores Reyes. Primero porque salió fuera del canon, o sea, salió fuera de los círculos, ¿no? No viene a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, no viene a estudiar letras. O sea, es una maestra de escuela con 7 hijos, que empezó a tener hijos a los 19 años, en el conurbano bonaerense, en la zona más conflictiva en términos sociales y económicos. Y ella de ahí se puso a escribir y hizo una primera novela que se llama Come Tierra, que la verdad que fascinante su forma de escribir, y ya tiene la segunda y la tercera en marcha. Creo que ella rompió como todos los moldes que había, ¿no? Que porque, aunque fueras mujer, igual tenías como que recorrer ciertos caminos para ser importante en la literatura argentina, y creo que ella rompió un poco todos esos moldes y hoy es una persona que viene de un extracto totalmente diferente al origen de casi todos los escritores, y que renovó la forma de escribir y que realmente tiene una forma increíble, ¿no? Así que para mí 3 autoras mujeres te diría. ¿Y son tus preferidas en lo mismo tiempo? ¿Sí? Absolutamente mis preferidas, sí. ¿Algún escritor reconocido vino aquí a visitarte? Reconocido aquí, bueno, Dolores. Inauguramos la librería con un escritor argentino que se llama Luciano Olivera. Su primer libro lo publicado en Argentina, pero lo presentó aquí. Si no fue la primera, fue una de las primeras actividades que hicimos. Hay uno que en realidad es un poquito particular. Se llama Hernán Díaz. Hernán Díaz acaba de ganar el Pulitzer en Estados Unidos. También reconocido. Pero el tema es que, bueno, es un argentino que escribe en inglés. Sí, en realidad, ¿no? Él acaba de escribir su novela hace dos años que se llama Fortuna. Con esa ganó el Pulitzer. Estuvo en la Feria del Libro de julio del año pasado y estuvo aquí en la librería. Hablamos, o sea, habla como un porteño, o sea, o sea, para mí es un autor argentino, más allá que escribe originalmente en inglés, porque vive en Estados Unidos y demás. Pero ese sería, como te diría, como el más famoso autor argentino que ha visitado aquí la librería. De los escritores latinoamericanos, ¿cuáles libros eran bestseller en tu librería? Hablo del año pasado, obviamente. Ajá. ¿Cuáles libros el más vendido el año pasado fue el de Jaime Bailey. Los Genios. Los Genios, sí. Hubo realmente una excelentísima campaña mediática. Jaime además se recorrió a pie todas las librerías. Se fue a cada librería, incluido la nuestra, vino, nos dio la mano, saludó, con nosotros. Y eso hizo una muy buena campaña porque a todos nos quedó las ganas de leernos el libro. Leímos el libro, pues continuamos recomendándolo. Igual, como el libro está basado en un chisme de la pelea entre García Márquez y Vargas Llosa, tuvo su propia fama. Ese fue el más vendido el año pasado. Después, también latinoamericana, que es Mariana Enríquez, fue la segunda más vendida. Con Parte de la Noche, que es su novela. Ella es más cuentista, pero tiene una novela que ganó el premio Herralde de Anagrama. Fue la siguiente que más vendimos. La otra que vendimos muchísimo también fue Guadalupe Nettel, que es mexicana, con un libro que se llama La hija única. Realmente también una escritora alucinante, muy joven, que escribe sobre temáticas de mujeres, básicamente, en este caso La hija única, sobre la maternidad, o la no maternidad en realidad. Y después peruana, Chiara Rogero fue el siguiente libro que más vendimos, que por primera vez sacó una novela, pues ya generalmente trabajaba más como, no sé si la palabra es ensayo, pero como textos que publicaban en redes y demás. Ella apareció como una influencer y después creó una escuela de escritura, la cual coordinaba libros con textos pequeños literarios, que ahora se animó ella a escribir una novela. Obviamente Vargas Llosa golpeó fuerte con su nuevo libro, y el premio Alfaguara, que fue para
Gustavo Rodríguez con Ciencuyes. ¿Hay un libro que tipo, te acompaña toda tu vida? Sí, he leído y releído y súper releído libros de poesía, ¿sí? Te diría que por eso son más emblemáticos como libro que me acompaña, porque no, lo que tiene la poesía es que no se termina nunca. Realmente, ¿cuándo terminas un libro de poesía? O Sí. sea, no es que empezás por el principio y llegas al final y se termina el libro. Entonces la vuelta y el regreso es muy fuerte. Mi libro preferido se llama Espantapájaros. Es un poemario muy pequeñito de un poeta argentino llamado Oliverio Girondo. Oliverio fue un poeta muy emblemático a principios del siglo XX, 1910 a 1920, por ahí más o menos, porque agitaba la escena cultural de Buenos Aires muy fuertemente con ideas de marketing, por ejemplo. O sea, alquiló una carroza fúnebre y puso un espantapájaros y un carro de bomberos haciendo ruido atrás para pasearse por el Buenos Aires de 1910, 1915, para promover su libro, Espantapájaros, por ejemplo. Se peleaba mucho con Borges y además, bueno, se terminó enamorando de la que le gustaba a Borges y se casó con ella, que Nora Lange, otra escritora. Nada, Oliverio siempre lo estoy leyendo. Espantapájaros es un poemario en prosa, un poemario raro. Me gusta muchísimo y de hecho la primera cata literaria que hicimos aquí en Book Event fue con el poemario de Oliverio, ¿no? Después tengo unas lecturas muy iniciáticas, muy basadas en la ciencia ficción. Empecé leyendo mucha ciencia ficción, ¿sí? Y el primer libro que leí, o que creo recordar haber leído, es 2 años de vacaciones de Julio Verne. Muchas gracias, Guillermo. No, por favor, Muchas gracias un por gusto. compartir tus gustos literarios y contarnos un poquito más sobre la librería. Gracias. Gracias.